Buenas tardes. Este video inicia una nueva serie de videos dedicados a un misterio tan grande que incluso la existencia misma de este misterio ha sido ocultada durante siglos. Toda su historia, desde el principio, está envuelta en un aura de misticismo y misterio, pero solo para quienes la observan. Pero son pocos los que la observan. Nosotros intentaremos al menos levantar un poco ese velo. Pero no piensen que al final de este video todo les quedará claro. No, pero tenemos que empezar por algo, y así que vamos a comenzar. Parecería que la historia de los últimos 300 años ha sido estudiada a fondo, de arriba a abajo, por todos los que han querido. La historia oficial se aferra a estos años como a una fortaleza inquebrantable. Se han estudiado a fondo todos los personajes, sus motivos, impulsos. Se han analizado completamente las biografías, los esquemas de batallas y los movimientos de las tropas. Parecería que no hay nada más que buscar. Sin embargo, precisamente estos siglos son al mismo tiempo uno de los objetivos favoritos para los que proponen teorías alternativas. Y no es sin razón. A pesar de todo, la cantidad de inconsistencias se dispara de manera directamente proporcional al aumento de la información. Tomemos por ejemplo a Pedro el I. Algunos afirman que fue reemplazado, otros demuestran que él no construyó Petersburgo. Hay un montón de misterios. Al igual que personas que ven inconsistencias y hacen preguntas. Así que dejemos que nuestro primer personaje sea Piotr el I, pero desde una perspectiva algo inusual. Tomemos un periodo de tiempo igual a la duración de su vida. Y vamos a recorrer rápidamente los principales hitos, deteniéndonos solo de vez en cuando para tomar un descanso y examinar los hechos con un poco más de atención. ¿Para qué? Porque a veces lo grande solo se ve desde lejos. Y cuanto más grande es el objeto, más lejos tienes que alejarte para ver toda la imagen completa. Nuestro héroe nació el 30 de mayo de 1672. Sí, sabemos que en ese entonces se usaba otro calendario, otras fechas, pero en este momento eso no nos importa. Eso solo nos confundirá y nos llevará a detalles innecesarios. Y así, de nuevo nació nuestro héroe el 30 de mayo de 1672. Desde el inicio, las cosas no funcionaron y empezaron las muertes. 4 años después muere su padre, y al trono es elegido su hijo del primer matrimonio, Fiódor. 6 años después muere el propio Fiódor, y unas semanas después de su muerte ocurre una rebelión de los Streltsí en Moscú. Al parecer sospechaban que algo andaba mal, pero 10 días después fueron proclamados zares Piotr y su hermano Iván el V, ambos de 10 años. Y 3 días después, la princesa Sofía, la hermana mayor, se convirtió en regente. Un mes después, Iván y Piotr fueron coronados y durante los siguientes 7 años, Sofía gobernó sin oposición. Pero en el otoño de 1689, fue destituida y enviada al monasterio de Novodevichy. Al parecer, se resistió a entregar el poder a los zares. Quiero enfatizar a los zares Pedro e Iván. La diarquía, el joven Pedro era del agrado de los boyardos, mientras que el mayor, Iván, lo era de los Streltsí y del pueblo. Aunque parezca un detalle menor, es un matiz crucial que recordaremos en varias ocasiones. Pasaron 6 años de gobierno dual, y así, en 1695, el 6 de febrero, Piotr, de 23 años, realizó su primer campaña de Azov. Aquí haremos una pequeña pausa y aclararemos cuál era en realidad la situación en el mundo en ese momento. Ese mismo día, el 6 de febrero, nació el matemático Nikolai Bernoulli y en ese mismo año murió el astrónomo Christian Huygens, inventor de la teoría ondulatoria de la luz. Francia está en guerra con España, Dinamarca y Holanda con Suecia, que a su vez es aliada de Francia. El Sacro Imperio Romano está empantanado en la guerra de la Liga de Augsburgo y la guerra polaco-turca está en pleno apogeo. Fue en este año cuando tuvo lugar la batalla de Leópolis entre los tártaros de Crimea y los polacos.
En Suecia, 2 años antes, murió la reina Ulrika Eleonora y el gobernante siguió siendo Karl I. Ese mismo año hubo una gran mala cosecha en Suecia. Sin embargo, lo más extraño sucedía en el otro extremo del mundo, en el Imperio Otomano. Los historiadores mencionan de pasada que ese año murió el sultán Ahmed y el trono fue ocupado por el sultán Mustafa. ¿Qué tiene de raro? Todos mueren eventualmente. Sí, y en Wikipedia este evento suele estar al final de la lista. Sin embargo, aquí nos encontramos con una especie de magia de los números. Juzguen ustedes mismos, el 6 de febrero es el cumpleaños de Mustafa, y el 6 de febrero de 1695 muere Ahmed. Por lo tanto, Mustafa II se convierte en sultán en su propio cumpleaños. Y precisamente en ese día, el 6 de febrero de 1695, Piotr toma la decisión de ir a la guerra contra el Imperio Otomano y tomar Azov. El día para iniciar la operación fue elegido perfectamente, como si Piotr supiera algo, pero en ese entonces no había internet ni teléfono. No creo que sea una simple coincidencia, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Por paloma mensajera? La noticia de la muerte de Ahmed llegó a Piotr ese mismo día, y ese mismo día él tomó la decisión de ir a la guerra en invierno. ¿O acaso es una coincidencia increíble? Y desde este punto de vista, parecen volverse más comprensibles los motivos del joven Piotr para aprovechar la guerra del Imperio Otomano con Polonia y el caos tras la muerte del sultán y lanzarse a la guerra por Azov. Y así, 4 meses después, en junio de 1695, las tropas rusas sitiaron Azov, es decir, el ejército recorrió casi 1.200 kilómetros marchando aproximadamente de 10 a 12 kilómetros por día. No es que se apresuraran mucho, pero tampoco era un ejército pequeño. Eran 3 grupos con un total de casi 30.000 personas. En realidad, hay muchas inconsistencias y contradicciones en esta campaña. Sin embargo, no nos detendremos en ellas ya que estamos viendo todo a gran escala, así que sigamos adelante. Ya sabemos que el traslado del ejército de Azov a Moscú tomó 4 meses, así que es lógico suponer que el camino de regreso no fue más corto. Y eso significa que si el 2 de octubre se levantó el asedio, entonces para enero de 1696 las tropas debieron haber llegado justo a Moscú. Y otra vez, por una extraña coincidencia o por un destino cruel. Precisamente en enero de 1696, el día 29, es decir, aparentemente justo después del regreso de las tropas, muere el zar Iván. El 16 de mayo de 1696, las tropas volvieron a sitiar Azov. Esta vez eran el doble, 70.000. De aquí surge un pensamiento extraño. En primer lugar, las tropas partieron para la segunda campaña prácticamente sin descanso. Es decir, llegaron a Moscú, se unieron con los refuerzos y de inmediato partieron de regreso. Así es como resulta cronológicamente. En segundo lugar, ¿de dónde aparecieron de repente 40.000 soldados extra? Es lógico suponer que, ya que durante la primera campaña de Piotr había 2 gobernantes, el ejército también estaba dividido en 2 mitades. La mitad apoyaba a Piotr, la mayoría a Iván. Probablemente Iván no quería compartirla, pero murió en el momento oportuno. Perdón, pero no puedo explicar de otra manera la repentina aparición de un ejército 2 veces más grande, prácticamente de la nada, de inmediato, incluso sin reclutamiento. Así que, el 16 de mayo de 1696, las tropas rusas sitiaron Azov nuevamente. Y, a pesar del apoyo al guarnición con 60.000 tártaros, es decir, las fuerzas eran al menos iguales. El 19 de julio, Azov se rindió. Prácticamente de inmediato, el 27 de julio, se fundó la ciudad de Taganrog y Piotr regresó a Moscú. Y unos meses después, ya era el 10 de marzo de 1697. Él partió en su gran embajada hacia Europa. ¿Para qué? ¿De verdad, para qué? Europa está ocupada actualmente con sus propios problemas. Suecia no planeaba entrar en guerra con nosotros.
qué aliados planeaba buscar ahí y para qué. Sin embargo, otra vez por una extraña coincidencia, 25 días después de la partida de Piotr en Estocolmo, el rey de Suecia, Karl, murió de cáncer de estómago. Cabe decir que él empezó a quejarse de dolores muy fuertes desde febrero. En marzo, Piotr se apresuró urgentemente a la gran embajada y el 5 de abril, Karl ya había fallecido. Por cierto, ese era el mismo Karl, sobre quien los investigadores alternativos a menudo nos muestran el discurso fúnebre escrito en ruso, pero con letras latinas. Así es, y seguimos adelante. Como vemos, la muerte literalmente sigue los pasos de Piotr, mientras Piotr no está. Precisamente en abril, en esas mismas fechas del 3 al 5 de abril, en Moscú surge la rebelión de los Streltsí, que fue sofocada el 18 de junio durante la batalla en el monasterio de Nuevo Jerusalén cerca de Istra. El 25 de agosto de ese mismo año, Piotr regresa urgentemente a Moscú. Y por lo que parece por las fechas, de nuevo, no tuvo mucho tiempo para viajar, es decir, difícilmente logró su objetivo, regresando a mitad de camino, precisamente por el motín. Durante todo el otoño continuaron las ejecuciones e investigaciones de los Streltsí. Y un año después, en noviembre de 1699, se firmó un tratado con Accionia y Dinamarca contra Suecia. ¿Qué pasó durante todo ese año? ¿Qué causó el distanciamiento entre Rusia y Suecia? ¿El nuevo rey Karl quería luchar contra Rusia o, por el contrario, Piotr quería atacarla? Aún no está claro, pero sin duda lo averiguaremos. Y así, la situación se dirige hacia la guerra. El 20 de diciembre de 1699 se introduce un nuevo cómputo del tiempo. Como se dice, nada lo presagiaba, y aquí vamos de nuevo. Es decir, hay muchas especulaciones sobre por qué se hizo esto, pero en el contexto de todo lo que está sucediendo, ¿no fue esto una condición de los sajones para la alianza contra Suecia? El 3 de julio de 1700 se firmó un tratado de paz con Turquía, según el cual se le devolvían varias pequeñas fortalezas con la obligación de destruirlas posteriormente. Las partes acordaron no construir instalaciones defensivas en las fronteras y se comprometieron a mantener la paz durante 30 años. Esto le dio libertad de acción a Piotr para entrar en la guerra del norte contra Suecia, pero ¿con qué propósito? Por supuesto, Wikipedia y la escuela nos dicen que era necesario obtener acceso al mar, pero ¿para qué? Ya teníamos Arcángel en el norte y Taganrog con Azov en el sur. Los más sensatos dirán que de esta manera se formaba una única vía fluvial desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico por los ríos de Rusia, con transbordo en algún lugar de Moscú o Tver. Quizás suene bastante razonable, como una especie de nueva ruta de la seda. Pero no nos apresuremos a sacar conclusiones, veamos qué pasó después. En noviembre de 1700, Piotr fue a la guerra contra Suecia y sitió la fortaleza de Narva. Y en este momento nos vamos a detener un poco más. ¿Por qué precisamente Narva? Miren su ubicación geográfica. Una pequeña fortaleza, una estrella, situada a orillas de un diminuto y pequeño río, a 12 kilómetros de la costa del mar. En vísperas de esta guerra, nuevamente mueren 2 de los 3 generales de Pedro que tomaron Azov. Son Lefort y Gordon. Y en total, a esta desafortunada fortaleza se acercaron más de 60,000 soldados. ¿Para qué tomarla? ¿Quién la necesitaba? En lo profundo del continente, ¿qué protegía? En ese entonces no existía el embalse de Narva. Y si Piotr necesitaba una salida al mar, bien podría haberla rodeado y tomado desde el mar sin asalto. Pero no. Se desató una de las batallas más sangrientas en la cual perdimos. Y Piotr, que nunca antes había abandonado el campo de batalla, por alguna razón huyó. Sin embargo, si miramos uno de los dibujos de la disposición de las fuerzas antes de la batalla, con sorpresa veremos cerca de la fortaleza algo que se parece a una línea costera. Eso podría suceder
si el nivel del agua estuviera unos 12 metros más alto que el actual. Además, con ese nivel de agua, en el lugar donde está San Petersburgo realmente habría un pantano. Además, una elección extraña de la época, noviembre, tomar una ciudad del norte durante el frío. Yo, claro, no soy estratega, pero en mi opinión la idea no es muy buena. Entonces, el 19 de noviembre de 1700, las tropas rusas perdieron la batalla por Narva, que a nadie le importaba. Y ya 2 meses después, el 14 de enero de 1701, Piotr emite un decreto sobre la fundación de la Escuela de Navegación. Al parecer, no había otras preocupaciones. Sigamos adelante. Desde 1701 hasta 1702, los enfrentamientos con las tropas suecas continúan inesperadamente en otra dirección desde Narva, en el espacio entre la bahía de Riga y el lago Chutskoye. Ahí mismo se lograron las 2 primeras grandes victorias del ejército ruso, en la batalla de Erisfjord y Gumelskov. ¿Qué hay de extraño en estas batallas? Lo extraño es que da la impresión de que los suecos intentan abrirse paso hacia el sur, y que Piotr trata de no dejarlos pasar. En el otoño de 1702, Piotr lanza un contraataque en un lugar inesperado para los suecos y toma el control de la fortaleza de Oreshek en el lago Ladoga. Y después de largos 7 meses, ya en mayo, toma el control de la fortaleza de Nainchans. Esto ya está dentro de los límites de la actual ciudad de Petersburgo. Por cierto, ¿por qué le tomó a Piotr 7 meses para esto? ¿Y dónde estuvo todo ese tiempo el ejército sueco? 9 días después, Piotr, entre comillas, funda San Petersburgo. Ya se ha dicho mucho sobre este momento, pero nuestra tarea es repasar rápidamente los puntos principales, así que tampoco nos detendremos mucho aquí. Por ahora no lo haremos. Un año después, en 1704, la toma de Derbt y Narva. Espera. Bueno, Narva está claro, pero Derbt, eso está cerca de Gumelskov y Erisfjord, donde hace poco obtuvimos la victoria. Y de repente, una serie de levantamientos. Primero la rebelión de Astracán de 1705 a 1706, y luego inmediatamente la rebelión del Don bajo el liderazgo de Bulavin, de 1707 a 1708, o sea, 3 o 4 años de rebeliones y disturbios, durante los cuales Bulavin, por cierto, intentó tomar Azov por alguna razón. ¿Para qué? Bueno, no importa, poca. ¿Y qué estuvieron haciendo los suecos todo este tiempo? Nada. Una cortesía extraña como verdaderos caballeros. Sin embargo, tan pronto como los disturbios fueron sofocados, Karl finalmente dio la orden a su general Lewenhaupt de reunir un ejército con el objetivo de invadir Rusia nuevamente. Lewenhaupt reunió aproximadamente 16.000 hombres, después de lo cual fue derrotado en la batalla de Lesnaya por Piotr, que llegó apresuradamente. ¿Y dónde está esa Lesnaya? Pues está en la región de Mogilev, en Bielorrusia, cerca de Smolensk. ¿Cómo llegaron los suecos ahí? Está a miles de kilómetros al sur de Narva. Eso genera algunas sospechas. Primero, que los suecos no son tan caballeros como parecen. Durante los 4 años de rebeliones en Rusia, ellos seguían poco a poco su camino y, en segundo lugar, ¿hacia dónde? ¿Al sur? Es decir, Rusia realmente no la necesitaban mucho. Al parecer, el objetivo de la expedición era otro. En cualquier caso, ya se empieza a tener esa sensación. Y en su camino tenían que elegir, o luchar contra Polonia o contra Rusia. ¿Pero para qué? ¿A dónde iban? Medio año después, el 27 de junio de 1709, Piotr volvió a derrotar a los suecos, esta vez en Poltava. De nuevo, disculpen, esto es 1000 kilómetros más al sur de la batalla anterior. ¿Cómo es posible? Seguimos ganando, pero las fuerzas suecas continúan avanzando hacia el sur. Creo que ya podemos sacar algunas conclusiones. Veamos el mapa de la batalla en orden cronológico.
Se forma una línea recta clara que llega hasta la costa del mar de Azov, a poco más de 100 kilómetros de Taganrog y Azov. 3 días después, las fuerzas del ejército ruso capturaron a los restos de los pueblos suecos, a 200 kilómetros al sur, cerca de Perevolozhnaya. Los suecos seguían huyendo obstinadamente hacia el sur, como si hubieran olvidado dónde estaba su patria. Sin embargo, Karl logró llegar hasta la frontera turca. De esta manera, Karl terminó dentro de las fronteras del Imperio Otomano. Por un lado Rusia, por otro lado Polonia, y por el tercer lado los sajones y el Imperio Romano. Claro, se podría intentar abrirse paso a la patria a través de Polonia o a Francia a través de los sajones, pero sin un ejército impresionante. Eso sería equivalente a un suicidio. Eso significa que Karl quedó atrapado en Bender, en territorio turco. Piotr no tardó en aprovechar esta oportunidad y pasó el siguiente año y medio o 2 años capturando Riga, Revel, Vyborg, Kexholm y otras ciudades que quedaron sin protección. Sin embargo, 2 años después, Piotr decidió finalmente acabar con Karl y fue a buscarlo a Besarabia. Llegó con su ejército hasta el río Prut cerca de Iasi, donde encontró a Karl. Y también a un grupo otomano 5 veces más grande, que no tardó en rodear a Piotr. Parecería que ahí termina todo. No hay posibilidades de sobrevivir. Piotr también lo entendía. Por eso envió a un negociador al visir turco con una enorme suma de 150.000 rublos para llegar a un acuerdo. Sorprendentemente, funcionó. Los turcos firmaron el Tratado de Paz de Prut. A pesar de que Piotr no tenía ninguna posibilidad de salvarse, ¿qué clase de acto de generosidad inaudita es este? ¿Por qué el sultán dejó ir al zar, aunque tenía en sus manos la oportunidad de conquistar toda Rusia y también Suecia? ¿Qué fue lo que ofreció Piotr a cambio? ¿Cuál fue la condición de equilibrio por la que el sultán turco, en esencia, le regaló la vida? ¿Pero por qué? Primero, dejar en paz a Polonia. Segundo, no tocar a los cosacos. Tercero, la promesa de dejar que Karl regrese a su casa, a Suecia. Y cuarto, destruir Taganrog. Además, después de la firma del tratado, los turcos incluso proporcionaron a su caballería para proteger al ejército ruso de los ataques tártaros. ¿Entendieron todo? Yo personalmente no. Después de este evento, Piotr ya no luchó. Durante los siguientes 12 años, Piotr como que se tranquilizó y enfocó toda su energía en levantar al país. Emitía decretos, construía ciudades, hacía reformas y tramaba intrigas. Pero las guerras activas habían terminado, y en 1721 incluso se firmó la paz de Nystad con Suecia. Pero el alma del poeta no pudo soportarlo. 12 años después, en 1722, Piotr decidió volver a la guerra. Esta vez decidió anexar a Rusia la costa occidental y meridional del mar Caspio. Lo logró. En 1723, las campañas del Caspio terminaron en victoria, y poco más de un año después, en enero de 1725, Piotr murió repentinamente. Entonces, ¿qué aprendimos de este video de hoy? Aprendimos sobre 3 fuerzas opuestas a principios del siglo XVIII: Rusia, Suecia y Turquía. Aprendimos sobre sus relaciones complicadas y sobre una especie de obsesión maníaca que tenían los 3 por apoderarse de Azov, Taganrog y la futura San Petersburgo. Al principio de los acontecimientos, los suecos controlaban la zona donde está San Petersburgo y los turcos controlaban Azov. Pero ninguno de los dos obtenía ganancias de esto, ya que entre estas ciudades estaba Rusia. O tal vez por alguna otra razón. Al final de la historia, Rusia llegó a poseer Petersburgo y nominalmente Taganrog, aunque en estado ruinoso. Pero esto es solo el principio de la historia. Más adelante se pondrá más interesante. Amigos, todos podemos cometer errores. Y si ven algún error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video, de manera clara, correcta y sin titubeos.
continuará.